Gloria a Dios. ¿Dónde vamos, amados hermanos? Ahora sí dice el hermano Mario, ahora sí del 15 dice. ¿Y ya leyó el 15? Si no, ahí está el título, y con el título se va a dar cuenta de qué habla el capítulo 15. ¿Qué vamos a ver? El concilio en Jerusalén. Ahorita vamos a explicar qué es un concilio. Vamos a explicar qué es el primer concilio de la iglesia cristiana. A ver, ¿qué número es? El primero. De ahí va a haber más concilios y vamos a ver por qué hubo más concilios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué es necesario que haya concilios? Vamos a ver también eso. Amén. Miren, vamos a ver en el capítulo 15 del 1, vamos a ver por qué tuvo que haber este concilio. Capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. A ver, ¿a quién enseñaban estos judíos que venían de Judea? A los hermanos, ¿sí? A los que ya habían creído, ¿qué? En el evangelio. ¿Qué les enseñaban estos hermanos? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? ¿Qué ve usted aquí, amada hermana? Aquí hay un ataque directo a las doctrinas esenciales de la salvación. A ver, ¿qué vemos aquí? Un ataque directo a las doctrinas esenciales para la salvación. Ya desde el capítulo 4, amado hermano, cuando los apóstoles Pedro empezaron a predicar el evangelio, el primer ataque de Satanás fue detener la predicación del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Sí dice amén o no dice amén? O sea, Pedro empieza a predicar el evangelio, se empiezan a convertir, y ¿cómo empieza Satanás a atacar? Prohibiendo las autoridades religiosas a los apóstoles que ya no hablen de Jesús, que ya no prediquen el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Los amenazan, los apóstoles les dicen: juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Más adelante los encarcelan, los vuelven a amenazar, los azotan, los vuelven a amenazar y ellos siguen predicando el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Después matan a Esteban. Saulo empieza a perseguir ya no solo a los líderes del cristianismo, sino a cada creyente casa por casa. ¿Y qué sucede? El evangelio se sigue predicando y gente sigue viniendo al reino de Dios por medio de Jesucristo. Entonces ese es el primer ataque, por fuera. Ahora el ataque es por dentro. A ver, ahora ¿cómo va a venir el ataque de Satanás a la iglesia? Por dentro, ¿sí? Gente que dice ser cristiana, o puede ser que sea cristiana, pero por ignorar las doctrinas esenciales de la fundación, de la salvación, va a meter ¿qué? Herejías. A ver, ¿qué va a meter? Herejías. ¿Ya estaba escrito que iba a suceder esto? Ya. Cristo nos lo advirtió: guardaos de los lobos rapaces, que van a venir a vosotros, de los falsos profetas, perdón, que van a venir a vosotros vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos viendo cómo va a ir avanzando. Ya el evangelio ya se convirtieron muchos, gracias a Dios, sí. Pero ahora, ¿cómo viene el ataque? Adentro de la iglesia. Y te voy a dar algunos textos. Mira, por ejemplo, 2 de Pedro 2:2. Vamos, 2 de Pedro. O sea que no solo va a haber oposición afuera de los incrédulos. ¿Dónde vas también a estar ahí? Dentro de la iglesia. Y esto es más peligroso, hermano. ¿Por qué es más peligroso, mi amado hermano? Porque muchos van a confiar en estas personas que están dentro de la iglesia, mi amado hermano. Mira, 2 de Pedro 2:2. ¿Qué dice el apóstol Pedro? No, 2 de Pedro 2:1, perdón. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. A ver, ¿qué había en el Antiguo Testamento entre el pueblo? Falsos profetas.
como habrá también entre vosotros, ¿qué dice? A ver, ¿qué va a haber en medio de la iglesia cristiana? Dentro de la iglesia cristiana, ¿qué introducirán? ¿Cómo? Encubiertamente. ¿Qué van a introducir, hermano? Herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Sí, es una falsa enseñanza que va en contra de la sana doctrina, de las doctrinas esenciales para la salvación. ¿Sí? Es muy importante. Miren, desde ese momento que va a querer entrar esta falsa enseñanza de que la salvación es por obras, ¿qué otras falsas doctrinas van a empezar a entrar? ¿Qué va a ser atacado? A ver, ¿cuáles son las doctrinas esenciales para la salvación? Bueno, esa es la que está atacando ahorita. Ahorita están atacando la sola fe y la sola gracia. Pero más adelante van a atacar la divinidad de Cristo. Va a entrar un falso hermano que va a decir que Jesús no es Dios. Y para ello va a tener que hacer otro concilio en el año 300, el concilio de Nicea. ¿Sí? ¿Para qué es un concilio? Se reúnen los líderes de la iglesia cristiana para tratar los asuntos de doctrina. A ver, ¿para qué es un concilio? Para tratar los asuntos de la doctrina de Cristo. Ahí es donde se trata, a ver qué está enseñando esta persona que dice ser hermano. Vamos a ver si es bíblico o no es bíblico. ¿A qué se llega en un concilio? A que esa persona es un hereje. A ver, ¿qué es esa persona que trae una herejía? Es un hereje y es expulsado de la iglesia cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de aquí en adelante van a entrar esas enseñanzas. Cristo no es Dios, Cristo no fue hombre, Dios no puede hacerse hombre porque el hombre es pecador. ¿Cómo Dios va a adquirir un cuerpo de pecado? Cristo se hizo hombre, pero sin pecado. ¿Qué otras doctrinas van a ser atacadas? La Trinidad. La Trinidad. Va a empezar una doctrina que va a decir, como hay un solo Dios, ese Dios a veces se presenta como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Pero es un solo Dios y es una sola persona. No. Hay un solo Dios, pero hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al Padre y conocer al Hijo. Porque uno es el Padre y otro es el Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo tengo que saber, hermano, un día vamos a dar esta enseñanza, cuáles son las doctrinas esenciales para la salvación. Y tener cuidado de negociar esas doctrinas, hermano. No se pueden negociar. Por ejemplo, ahorita se está pervirtiendo el evangelio. Se está predicando un evangelio de prosperidad. Eso es una herejía. ¿Cuántos dicen amén? Porque el evangelio es predicar a Cristo como Señor y como el único y suficiente Salvador. Él murió por mis pecados y resucitó para mi justificación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante todo esto. Regrese a Hechos 15 entonces 1, a ver. Vamos a ver aquí qué doctrina esencial para la salvación están atacando. Salvos por gracia y por sola fe. Eso es lo que están atacando. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué están diciendo? ¿Qué es necesario qué? O sea, ellos no están en contra, estos que están enseñando esto no están en contra de que tú creas en Jesús. No les están diciendo ahí a los hermanos, oye, no creas en Jesús. No, ya creíste en Jesús, muy bien, pero te falta algo. Te falta que te circuncides y que cumplas con la ley. Y entonces vas a poder ser salvo. ¿Es así? ¿Así es la salvación? A ver, ¿cómo somos salvos? Sola gracia. Y ahorita vamos a explicar eso. A ver, ¿cómo somos salvos? Sola gracia, gratuitamente y sola fe. Y la fe no es una obra. No cuenta como obra, es un don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muy importante todo esto que estamos viendo. Miren, vamos a Efesios 2:8. Efesios 2:8. Ya se lo ha de saber, ya ni lo busque, pero
Por gracia sois ¿qué? Salvos. A ver, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. A ver, ¿cómo somos salvos? Por gracia. ¿Qué es la gracia? Primero es un don, es algo que Dios te da, pero que no mereces. Ni yo lo merezco, ni nadie lo merece. Pero es algo que Dios te lo da. La salvación es un regalo de Dios. Dile al que está a tu lado, recibe la vida eterna, porque es un regalo. Romanos 6:23, no lo busque. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ¿qué es una dádiva? Un regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es increíble, amado hermano, en verdad es increíble. Apenas platicaba con una persona, no voy a decir su nombre porque luego me reclama. Le decía yo, ¿cómo ves a una persona que tiene una deuda muy grande, debe millones de pesos, y alguien le dice, oye, yo pago tu deuda, yo la pago? ¿Cómo ves a esa persona que dice, no quiero que me la pagues? Le digo, ¿lo ves inteligente o lo ves tonto? ¿Qué cree que me dijo? Ay, qué tonto, dice, son bien tontos esos, ¿cómo no van a aceptar que les paguen su deuda? Le digo, ¿y tú por qué no quieres arrepentirte de venir a Cristo para que perdone tus pecados? Y nada más se ríen. ¿Cómo cree que se quedó él? Como tonto. Y es la realidad. Todo aquel que está rechazando el evangelio es un tonto. El evangelio, ¿qué quiere traer a su vida? Salvación, perdón de su deuda impagable. Dile que está a tu lado, si no eres creyente tienes una deuda impagable, pero Jesús ya la pagó. Arrepiéntete y ven a Cristo en fe y eres salvo. Y dicen, así de fácil, inténtalo y vas a ver que no es fácil. Si no tienes al Espíritu Santo, no puedes dejar tu pecado y no vas a poder creer en el evangelio, porque eso es obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por gracia, ¿verdad que somos más por gracia? Miren, Romanos 4:16. Vamos a ver por qué es por fe, hermano. Vamos a ver, usted tiene que entender, bueno, ¿por qué la salvación nada más es por fe? Y no por fe más obras. ¿Por qué nada más por fe? A ver, ¿por qué? Léalo ahí, no lo adivine. Léalo ahí, Romanos 4:16. A ver, ¿por qué es por fe? A ver, lea con entendimiento ahí, a ver. ¿Cómo dice? Es por fe, por tanto es por fe. ¿Para qué? Para que sea por gracia. A ver otra vez, ¿por qué no es por obras? Porque si fuera por obras, ya no es gracia. A ver, sí, así de fácil. A ver, ¿por qué no es por obras? Porque si fuera por obras, la salvación ya no es por gracia. O sea, hay quienes dicen, sí es por fe, pero con obras. No. Si es por gracia, no debe de ser por obras. No puedes combinarlas, pues. Por eso aquí dice, es por fe para que sea ¿qué? Por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Mira, te voy a dar otro texto para que te quede claro, Romanos 11:5. Para cuando te encuentres a alguien que te diga, no, si no haces esto no puedes ser salvo. Fíjate lo que le vas a decir. Romanos 5:6, 11:5 al 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, ¿cómo? Por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. A ver otra vez, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. A ver, esto que parece trabalengua, ¿sí nos queda claros? A ver, ¿por qué no puedes decir sí, mi fe, pero también por obras? Porque o es por gracia o es por obras. Tú te tienes que decidir. No puedes decir las dos, no. O es por gracia o es por obras. Amén.
Y si tú dices, yo por obras, ok, tienes que cumplir la ley perfectamente. El día que falles en un punto, repruebas y te vas al infierno. ¿Estamos hablando, hermano? Dice ahí, y si por obras, o sea, si alguien dice, si es por obras, ¿qué dice? Ya no es gracia. Así de fácil, hermano. Si alguien te dice, no, mira, si tú no guardas el día sábado, te vas a ir al infierno, ¿qué le vas a decir? Entonces, ¿tú estás ganándote la salvación por tus obras? Así es esa pregunta. Y te va a decir, no, es por fe. Y léele este texto. Dile, si es por tus obras, ya no es gracia. ¿Estás anulando qué? La gracia de Dios. De otra manera, la obra ya no es qué, hermano. Ya no es obra. ¿Quieres otro texto? Romanos 4:4, mira. Estos textos, hermano, apréndetelos, subráyalos para cuando encuentres a alguien que te diga que te falta algo para ser salvo. A ver qué dice Romanos 4:4 aquí. Pero al que obra, o sea, al que quiere ganarse la salvación por obras, ¿qué dice? No se le cuenta el salario como qué, hermano, como gracia, sino como qué. O sea, ¿tú crees que alguien se va a ganar la salvación y le va a decir a Dios, yo me la merezco porque me la gané? ¿Usted cree que alguien lo puede hacer? No, mi amado hermano. Nadie puede ganarse la salvación de Dios. Dice ahí, mas al que no obra, al que no quiere presentar sus obras para salvación, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A ver, ¿cómo somos justificados, hermano? Por la sola fe. Diga, la sola fe. Y hay muchos textos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén, amados hermanos. Gálatas 2:16. Vamos a ver a un judío creyente. ¿Pablo qué era, hermano? Judío. Gálatas 2:16. Mire desde el 15. Nosotros, ¿quiénes dice Pablo? Judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. A ver, ¿qué se le había revelado allá al apóstol Pablo? Que nadie será justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y dice, nosotros, los judíos, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. A ver si te está quedando claro, hermano. Y no por las obras de la ley. Cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. A ver, ¿ellos guardaban el día de reposo? Sí. ¿Y qué está haciendo con esa obra Pablo? La está desechando. Está diciendo, nosotros, los judíos, no somos salvos por guardar el día de reposo, sino por la fe en Jesucristo. Amén, amados hermanos. Este texto glorioso, Gálatas 2:21, grábatelo también, apréndetelo, para que puedas presentar defensa a aquellos que traen obras para salvación. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. A ver si queda claro ese texto, hermano. Si nosotros pudiésemos obtener la salvación por obras, pregúntate para qué tuvo que venir el Hijo de Dios, vivir en esta tierra y morir por nuestros pecados. No tendría caso. Él vino porque era imposible para nosotros obtener la salvación. Amén, amados hermanos. Gálatas 5:2. ¿Por qué es peligrosa esta enseñanza? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es peligroso que alguien de aquí un día le digan, ¿en qué nombre te bautizaste? Me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No eres salvo. Te tienes que bautizar en el nombre de Jesús, si no, no eres salvo. ¿Sabe cuánta gente ha caído en esa trampa, hermano? Muchísima gente, hermano. ¿Cuál es el peligro de caer en esta herejía, hermano? Fíjese. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿qué dice?
póngala ahí. He aquí yo te digo, que si tú ya has creído y te has bautizado, y crees que por bautizarte en el nombre de Jesús vas a ser salvo, de nada te aprovecha Cristo. Porque ¿dónde estás poniendo tu confianza para salvación? En el bautismo. El bautismo nos salva. El bautismo nos salva. ¿Cuál será? Amén. Lo hacemos por obediencia y porque es una señal de nuestra muerte y resurrección juntamente con Cristo. Nada más. Entonces, hay muchas maneras, hermano. Se están introduciendo herejías en la iglesia. Ahora te dicen, mira, si tú no te congregas el sábado, no eres salvo. A ver, cuando el carcelero de Filipos le preguntó a los apóstoles, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron? A ver, guarda la ley, bautízate en el nombre de Jesús nada más, obedece a Dios en todos sus mandamientos, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Dile que está a tu lado, ¿quieres la vida eterna? Cree en el Señor Jesús, que Él es Dios y Él murió por nuestros pecados. 5:3. Y otra vez testifico, ¿a quién? A todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. A ver, esos que te dicen que tienes que guardar el sábado, ¿qué le podrías decir leyendo este texto? A ver, ¿qué le podrías decir? Le vas a decir, ok, entonces tú dices que por guardar el sábado, entonces tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón y toda tu mente y tu alma, y si no lo haces, te vas al infierno. Y si no amas a tu prójimo como a ti mismo, te vas a ir al infierno. Porque tú estás basando tu salvación ¿en qué? En guardar la ley. Y eso ojalá lo haga recapacitar, porque ¿quién puede cumplir todos los mandamientos, mi amado hermano? Nadie los puede cumplir. Fíjese qué pasa cuando tú pones tu confianza en la carne. De Cristo os desligasteis. A ver, ¿qué entiende por desligar? Te separaste, te apartaste. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ya ve lo terrible que es estas falsas enseñanzas, hermano? Te apartan, ¿de quién te apartan, hermano? De Cristo, mi hermano. Recuerda que sin Cristo no hay nada. Solo hay oscuridad, muerte, miseria, condenación, esclavitud. Pero si tú estás en Cristo, si alguno está en Cristo, tiene vida eterna, tiene libertad, tiene paz, tiene gozo, tiene esperanza, tiene sabiduría, tiene el Espíritu Santo, tiene perdón de pecados. En Cristo, ¿qué tenemos? Todo, mi amado hermano. Amén, amados hermanos. Entonces, muy importante todo esto. Vamos a Hechos 15 para avanzar, porque nomás estamos ahí en el 15:1. Ve aquí que hacen. Ahora, ¿dónde habían llegado estos judíos? ¿A dónde habían llegado a decir esto? ¿A qué hermanos le habían dicho esto, hermano? Los judíos venían de Judea, pero ¿a dónde llegaron con esta herejía? ¿Dónde estaba Pablo? En Antioquía de Siria. ¿Sí? Recuerda que en el 14 Pablo salió, en el 13 salió su viaje misionero, y en el 14, ¿qué hizo? Regresó a su iglesia. ¿Cuál era la iglesia de Pablo? Antioquía de Siria. ¿Qué característica tenía esa iglesia local de Antioquía? ¿Ya no se acuerda? Que la mayoría eran gentiles. A ver, los creyentes, la mayoría que eran en esa iglesia de Antioquía, eran gentiles, eran personas que no estaban circuncidadas. Por eso llegan judíos a esa iglesia y les dicen, te tienes que circuncidar y guardar la ley, si no, no puedes ser salvo. ¿Sí estamos, amados hermanos? Gloria a Dios. Entonces ahí dice, como Pablo y Bernabé, como líderes de esa iglesia, tuviesen una discusión y contienda, ¿qué dice? A ver, ¿qué tienes que hacer como creyente y sobre todo si eres líder de una iglesia? Contender por la sana doctrina. ¿Sí?
Usted a lo mejor ni se ha dado cuenta de cuántos lobos han querido entrar a esta iglesia, hermano, en verdad. Y los hemos corrido a varios de ellos, porque son lobos que traen sus ondas extrañas, que han leído otros libros, no la Biblia, y dicen, no, es esto y esto y esto, y tenemos que contender, tenemos que presentar defensa. Aquí la discusión fue pequeña, grande, hermano. Un verdadero creyente celoso de Dios, de Cristo y de su palabra, hermano. Tú cuando oyas una herejía no te quedes callado, hermano. Inmediatamente presenta defensa, que no digas, ay, que se hagan bolas ellos. No, presenta. Aún entre nosotros, si yo escucho al hermano Lalo que dice una herejía, no porque quiera, sino por un error, ¿qué tengo que hacer yo? En ese momento lo tengo que corregir. No puedo dejar que desvíe a la iglesia con una mala enseñanza. Igual conmigo, hermano. Si yo aquí digo una tontería, cualquiera de ustedes puede venir y decirme, hermano, ustedes están predicando mal la palabra de Dios. Si dice amén o no dice amén. O sea, a ver, ¿por qué Pablo reprendió a Pedro? A ver, lo reprendió cara a cara. A Pedro, apóstol. ¿Por qué lo reprendió? Porque él, por ignorancia o pena o vergüenza, estaba introduciendo ya también, quería judaizar a los gentiles, hermano. Primero dice que comía con los gentiles, porque ya eran hermanos, y vio venir otros judíos, y ¿qué hizo Pedro, hermano? Y se apartó, porque ellos en el Antiguo Testamento era abominación estar con los gentiles, pero ya no eran inmundos, no, ya Dios le había dicho a Pedro que ya no llamara inmundo a lo que Dios había santificado. Y entonces, ¿qué pasó con Pedro? Hermano, por ignorancia, miedo, vergüenza, podemos caer en herejías, hermano. Y Pablo lo reprendió duramente y le dijo, esto que estás haciendo es de condenación, porque estás queriendo judaizar a los gentiles. Y vemos lo mismo aquí, amado hermano. Miren, entonces dice ahí, contendieron, se dispuso, ahí la iglesia hizo esto, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé, ¿a dónde, hermano? ¿Por qué a Jerusalén, hermano? Porque ahí estaba la autoridad que Cristo había establecido, los apóstoles. A ver, en ese tiempo, ¿quién era la autoridad de la iglesia? Los apóstoles. Entonces la iglesia dijo, lleven este asunto doctrinal a la autoridad que Cristo puso. ¿Dónde están? En Jerusalén. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores, para tratar esta cuestión. A ver, ¿para qué se hizo este concilio? Ahorita vamos a ver, para tratar esta doctrina. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, o sea, fueron autorizados por la iglesia a ir, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de ¿qué, hermano? De los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ya vio la herejía, hermano? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, vea que no es fácil, hermano, no es fácil a veces entender algunas doctrinas, se tiene que investigar, orar, estudiar para determinar bien la doctrina. Dice, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo hace algún tiempo que Dios me escogió, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. ¿Y qué dicen? A ver, ¿qué les está diciendo aquí Pedro, hermano? Que hace tiempo, porque aquí ya había pasado tiempo, Dios lo mandó a la casa de Cornelio. ¿Sí recuerdas esa historia? Y a Cornelio ya un ángel le había dicho, ve y llama a Simón Pedro, porque él te va a hablar palabras de vida eterna.
Pedro no hubiera ido a la casa de Cornelio si Dios no le muestra esa visión de animales inmundos y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, ¿qué dijo? No, porque ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. No llames inmundo lo que Dios ha santificado. Después Pedro entendió que los gentiles también habían sido escogidos por Dios para la salvación. Pedro lo entendió. Pedro va con Cornelio, les predica el evangelio, ¿y qué sucede, hermano? ¿Qué sucede con los gentiles? ¿Sí recuerdan qué pasó con Cornelio? Reciben el Espíritu Santo. A ver, ¿cuál es la señal de alguien que realmente ha creído? El sello del Espíritu Santo, hermano. A ver, ¿cómo sabes que el que está a tu lado es un verdadero creyente? Tiene al Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que tiene al Espíritu Santo? A ver, ¿cómo te das cuenta cuando alguien tiene al Espíritu Santo? Cambió totalmente su manera de pensar, cambia totalmente su manera de vivir. ¿Sí? Él practicaba el pecado, amaba el pecado, ahora por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Ya no. Y hay una lucha contra la carne, él ya no desea ver pornografía, ya no desea emborracharse, ya no desea mentir, ya no desea robar, por el Espíritu Santo. Él empieza a predicar a Cristo. Eso es muy importante. Si tú no predicas a Cristo, discúlpame, pero no tienes al Espíritu Santo. No lo tienes. Porque algo que hace el Espíritu Santo en uno es querer predicar a Jesucristo. Eso es obra del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no tienes ningún deseo de leer la Biblia, no tienes al Espíritu Santo. Si tú no tienes ningún deseo de orar y de adorar al Señor, ningún deseo, o no lo haces, no tienes al Espíritu Santo. No lo tienes. Diga algo, amado hermano. ¿Por qué? Porque el que tiene al Espíritu Santo ahora vive agradecido con Dios, hermano. Todos los días les da las gracias, todos los días lo bendice, lo adora, lo busca, lo predica, todos los días. Si dice amén o no dice amén, amado, a él no le tienen que decir congrégate, no, él anhela congregarse, él anhela estar con sus hermanos. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo, tiene fruto de paz, de gozo, de dominio propio. Si dice amén o no dice amén, amado hermano. Miren, ahorita fíjense lo que sigue diciendo aquí Pedro. 8. Y Dios, que conoce los corazones, vea lo que dice Pedro, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo. A ver, ¿qué daba testimonio de que eran verdaderos creyentes Cornelio y su familia? Que tenían al Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. A ver, ¿cuál fue la diferencia para salvar a los judíos y de los gentiles? ¿Cuál fue la diferencia? Ninguna. ¿Cómo fueron salvos los judíos? A ver. ¿Pero le predicaron el evangelio? ¿Sí? ¿No Cristo les predicó el evangelio a los judíos? A sus apóstoles, y se salvaron. ¿Qué hicieron con Cornelio y su familia? Les predicaron el evangelio, lo oyeron y lo creyeron, y vino el Espíritu Santo. Lo mismo. ¿Cómo va a ser salvo toda persona? Predicándoles el evangelio, por fe en el evangelio. Luego dice ahí en el 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Vea lo que hace alguien que le añade a la gracia y a la fe. ¿Qué está haciendo, hermano? Tentando a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. A ver, ¿qué le está diciendo Pedro aquí? ¿Por qué le quieren poner a los gentiles una carga que ni los propios judíos han podido llevar? Si usted lee el Antiguo Testamento, hermano, había tiempos que el pueblo no se circuncidaba. De hecho, a Moisés, ¿por qué lo quiere matar Dios? ¿Han leído la historia? Porque no circuncidó a su hijo. ¿Qué tuvo que hacer la esposa de Moisés? Circuncidar a su hijo. Porque Moisés estaba bien tranquilo.
Había veces que el pueblo tardaba años y no estaban circuncidados, hermano. Dios despertaba en su corazón de uno de ellos y ¿qué hacía con el pueblo? Los empezaba a circuncidar, porque era mandato de Dios en ese tiempo. Usted puede ver todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el reclamo de Dios a los judíos? No guardan mis mandamientos. ¿De qué los acusó Cristo cuando vino a los judíos? De no guardar la ley. No guardar la ley. Mire, le voy a dar el texto. Le voy a dar el texto para que vea. Vamos ahí a Juan 6:19. Porque ¿de qué se jactaban los judíos, hermano? De que ellos sí guardaban la ley, ¿no? ¿Qué decía Pablo? Circuncidado al 8º día, hijo de Abraham, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, ellos creían que sí guardaban la ley, ¿no? A ver, ¿de qué los acusa Cristo aquí? Juan, ¿qué le dije? 6:19. A ver qué les dice ahí. Déjenme encontrarlo aquí. Creo que ni es esa, hermano. No, ¿verdad? Entonces, espérenme. Es a ese 30 y... a ver, 5. Ahora... no, 7:19. 7:19. Dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? A ver, ¿de qué los está acusando Cristo, hermano? Que no cumplen la ley. A ver, ¿por qué nadie puede cumplir la ley? A ver, ¿cómo le podríamos explicar a alguien que nadie puede cumplir la ley? Perfectamente, ¿por qué? Porque la ley es espiritual y nosotros somos pecadores, carnales, vendidos al pecado. Lo dice Pablo. A ver, ¿cómo es la ley? Espiritual, santa, perfecta, gloriosa. Pero ¿cómo somos nosotros? Somos pecadores. Por eso nadie puede cumplir. Dice que la carne ni se sujeta, ni quiere, ni puede sujetarse a la ley de Dios. Mire, fíjese cómo Pablo acusa a esos judíos que estaban enseñando esta herejía. Gálatas 6:12 y 13. Fíjese qué dice Pablo de estos judíos, porque mire, de aquí en adelante, cuando ya Pablo va estableciendo iglesias, ¿cuál va a ser el ataque, hermano? A todas esas iglesias. El ataque va a ser de esos falsos creyentes judíos que van a llevar a todas las iglesias que tienen que circuncidarse y guardar la ley. ¿Se acuerda de los Gálatas, hermano? ¿Qué pasó con esos Gálatas? A ver. Ya los habían hechizado. ¿Qué estaban haciendo ya los creyentes de Galacia, hermano? Ya se estaban circuncidando y les dice: brutos, insensatos, tontos. Y les hace una pregunta a Pablo: a ver, díganme, ¿cómo recibieron al Espíritu Santo? ¿Por guardar la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? Por el oír con fe, hermano. Pero los Gálatas estaban ya hechizados, hermano. Miren, vea lo que les dice Pablo a estos judíos que estaban trayendo estas enseñanzas. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, esos judíos, ¿qué dice? Guardan la ley. A ver, esos que andaban queriendo que se circuncidasen los gentiles, ¿guardaban la ley, hermano? No guardaban la ley. Entonces, todo aquel que te diga algo, dile: ¿tú guardas la ley perfectamente? Y vas a ver qué te va a decir. Hechos 15:11. Vamos a avanzar. No hay ser humano que guarde la ley perfectamente, solamente Cristo, mi amado hermano. Hechos 15:11. Dice así: antes creemos, fíjese lo que dice el apóstol Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos.
¿Sí quedó claro, amado? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. ¿Entre quiénes, hermano? Entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, tomó la palabra Jacobo. Este Jacobo era el hermano de Jesús, hijo de María. ¿Sí? Al Jacobo apóstol ya lo había matado Herodes. Este Jacobo, hermano de Jesús, ya era pastor, hermano, de la iglesia de Jerusalén. Respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, ¿qué dice? Esto es muy importante, ¿eh? O sea, los judíos, acuérdense que ellos primero estaban en contra de que los judíos fueran parte del pueblo de Dios. Ahora ya los habían aceptado, pero con condiciones. No, ya Dios los había aceptado así como estaban. Amén, amados hermanos. Y aquí dice, Simón ya nos contó eso. Y dice, y aquí Jacobo va a citar las escrituras del Antiguo Testamento y dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿A dónde lo está llevando Jacobo, hermano? A la palabra de Dios. Como está escrito, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David, hermano? ¿Qué es el tabernáculo? Es la casa del Señor, es el templo de Dios. A ver, ¿quién dijo que iba a edificarle casa al Señor? ¿Recuerda usted en Samuel? ¿Quién le iba a edificar casa al Señor? ¿Quién primero quiso edificarle casa al Señor? David. ¿Y qué dijo Dios? No, tú no me vas a edificar casa, me va a edificar casa tu hijo. Y después, cuando empieza a dar la palabra de que el hijo la va a edificar, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. A Jesucristo. Jesucristo es el que está edificando su iglesia. Su iglesia está siendo edificada en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Está siendo edificada en su doctrina de Cristo. Luego dice ahí que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, y lo volveré a levantar, el tabernáculo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Fíjense cómo aquí ya le está demostrando que Dios ya había escogido a los gentiles para que fueran parte de su pueblo. ¿Sí, mis amados hermanos? Mire, Gálatas 3:8. Vaya, Gálatas 3:8. ¿Recuerda que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? ¿Sí lo recuerda, amado hermano? Bueno, ¿qué significa eso, hermano? Vamos a verlo en Gálatas 3:8. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba esa promesa a Abraham? Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes, hermano? ¿Ya estaba escrito que los gentiles iban a ser justificados por la fe y no por las obras? Sí, mi amado hermano. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. A ver, ¿qué sabía Abraham? Que cuando viniera el Mesías, personas que no eran judías, sino que eran gentiles, vendrían a ser parte del pueblo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es gloriosa la palabra, hermano. Y esto no lo sabían los judíos, amado hermano. Regresemos a Hechos 15, 19. Aquí vamos a ver algo importante que a muchos ha confundido. Hoy vamos a tratar de explicar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué termina diciendo Jacobo? Por lo cual yo juzgo, fíjense, aquí es una autoridad de la iglesia, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. A ver, ¿en qué está terminando este concilio, hermano? En que no se moleste a los gentiles ya. Que no se les esté molestando, diciéndoles que necesitan hacer algo para ser salvos, porque ya son salvos, hermano. ¿Sí estamos? Y luego dice:
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. A ver, si les dan aquí cosas de las cuales no deben de hacer. A ver, ¿qué cosas no deben de hacer los gentiles? Aquí que entiende que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Qué entiende, hermano? Miren, los gentiles, ¿de qué participaban? De adorar ídolos. Ya no lo deben de hacer, ¿ok? Pero también les están prohibiendo a que no coman de las cosas sacrificadas a los ídolos. Le están prohibiendo también que no coman animales que no han sido desangrados. Usted sabe que un animal, para que uno se lo coma, le cortan el cuello y lo desangran, ¿no? Bueno, eso hacían los judíos, porque a ellos les había sido prohibido comer la sangre. No podían comer la sangre. Ahora yo te hago una pregunta. Para ahorita nosotros, ¿está prohibido que tú comas sangre? Por ahí dicen que sí. Aquí se los prohibieron. ¿Pero estará prohibido? ¿Será pecado? ¿Qué enseñó Cristo? A ver. Nada de lo que entra por tu boca te contamina. Ni porque comas o no comas, eres más santo. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? Todo lo puedes comer porque es santificado por la oración. La pregunta es, ¿por qué les prohibieron en este momento no comer? Porque sí se los prohibieron. No puedes comer esto. ¿Por qué? Por amor a tus hermanos que son débiles. Lo vamos a, ya lo estudiamos. Si a tu hermano le es ocasión que tú comas carne, por ejemplo, ¿a cuánto les gustan las carnitas de puerco? Y conoces a un hermano judío que él dice, yo nunca he comido puerco ni lo voy a comer porque yo siento que me hace mal espiritualmente, y lo invitas a tu casa, ¿le vas a dar carnitas? ¿Por qué no? Por amor a mi hermano judío, porque lo puedo hacer caer. Él me va a ver y va a decir, este está comiendo algo que es inmundo. Yo sé que ya no es inmundo, pero él no lo sabe. ¿Cuál será? Amén. Y te voy a dar textos, hermano, es muy importante esto. Miren, la sangre igual no te sabe, yo recomiendo que no comas sangre por salud, pero no por algo espiritual. Porque Cristo fue claro, nada contamina al hombre, nada de lo que entre, sino lo que sale de su corazón. ¿Sí? Miren, vaya usted a Romanos 14, 19. Es que en ese tiempo, hermano, ¿qué iba a pasar, hermano? Que un gentil se convertía a Cristo. ¿Sabe que un gentil compraba carne que había sido sacrificada a los ídolos? ¿Sí lo sabía? ¿Por qué compraba esa carne? A ver. Estaba más barata, hermano. Estaba barata esa. Miren, llevaban los paganos llevaban su vaca y la sacrificaban a su Dios, y después ¿qué hacían con esa carne? Pues la vendían, y la vendían barata. Entonces había ya paganos que se habían convertido a Cristo y decían, hay que comprar esa carne que está barata. Pero otros decían, esos están pecando, están comiendo carne que fue ofrecida a los ídolos, y los hacían tropezar. Miren, vea lo que dice aquí Pablo, Romanos 14, 19. ¿Lo tiene? Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua ¿qué? A ver, ¿por qué eran esas prohibiciones, hermano? ¿Qué iban a contribuir estas prohibiciones en ese tiempo? A la paz y a la mutua ¿qué? Edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad que son, hermano, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. A ver, ¿puedes hacer tropezar a otro con lo que comes? Sí. ¿Sabía usted que hay hermanos que no comen pan de muerto? No lo comen. No, dice, porque ese ya fue ofrecido a los muertos, yo no lo voy a comer. Entonces si lo invitas a desayunar, no le vas a poner un pan de muerto.
Lo vas a hacer tropezar, vas a herir su conciencia, porque a lo mejor se lo come a fuerzas, pero va a pensar que ya pecó. Pero tú sabes que no es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero por amor a tu hermano, ¿qué tienes que hacer, hermano? No. Dice el 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite, hermano. ¿Sí queda claro, amado hermano? Entonces, ¿sí entiende por qué eran estas prohibiciones, hermano? Por amor a los judíos, hermano. En ese tiempo podían hacer tropezar los... Ya no traje la otra cita donde dice que de todo lo que venden en la carnicería, tú compra, hermano, decía en ese tiempo, tú cómpralo, no preguntes. Si te invitan a una fiesta, tú comes sin preguntar si se lo ofrecieron al ídolo, dice, tú cómelo. Pero si hay un hermano que te dice, no comas porque se lo ofrecieron al ídolo, ¿qué tienes que hacer? Pues te aguantas el hambre. Sí, pero ¿por causa de qué? A ver. Porque mi hermano, a él sí le afecta. Entonces ya le dices, pues vámonos entonces a comer a otro lado, porque ya no me puedo echar aquí el pozolito que le ofrecieron a la Virgen, ya no lo puedo echar aquí. En verdad, hermano, va a pasar. Hay hermanos que creen que todavía hay cosas que los contaminan. Yo no como esto, yo no hago esto porque... Bueno, los católicos, pobres, que Dios tenga misericordia, ¿por qué ahorita no comen carne el viernes y el día de la Semana Santa? ¿Por qué no van a comer sus bistecitos y su carne de puerco? A ver. Dicen, no, porque es pecado y me contamino. Dile, ¿sabes que todos los días comes carne de pecado? Todos los días te echas tus bisteces de chisme, de mentira, de vicio, de fornicación, tus bistezotes ahí te los estás echando y ni cuenta te estás dando. Esa es la carne que no debes de comer, el pecado. ¿Qué te hace un bistecito de res el Viernes Santo? ¿Qué te hace? No te hace nada, al contrario, te alimenta. Pero si ya es cristiano y te dice que no lo hagas. Amén, amados hermanos. Vámonos a Hechos 15:19. Entonces tienes que entender por qué estaba esto. ¿Qué es lo único que sí sigue vigente de esas tres prohibiciones? Ahí léalas, no adivine. La fornicación. Eso sí sigue vigente para nosotros. Todo acto de inmoralidad. ¿Sí estamos bien, amado hermano? Bueno, vámonos. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles. ¿Sí estuvieron de acuerdo todos? Sí. Y a los ancianos con toda la iglesia. A ver, ¿sí estuvieron de acuerdo todos? Ok. Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A dónde los enviaron, hermano? A Antioquía. ¿Por qué los mandaron a Antioquía? Porque ahí había sido enseñada esta herejía, ¿sí? Dice, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Les mandan un saludo a la iglesia. Por cuanto hemos oído, ponga atención, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. A ver, ¿dónde estuvo el problema de estos que llevaron esta herejía? Que no habían sido autorizados para enseñar. Dile al que está a tu lado, ten cuidado de querer enseñar doctrinas que a veces tú ni entiendes y puedes desviar a tus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dice la escritura que no nos hagamos muchos maestros. Hay gente que cree saber y anda enseñando y anda predicando tonterías que son herejías, hermano. Tengan cuidado. ¿Tiene que haber siempre alguna autoridad que te esté supervisando, hermano? Sí, y que te envíe a predicar. Dice estos, nosotros no los enviamos, no les dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo,
elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hombres que tienen testimonio, hermano, de ser verdaderos creyentes. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. A ver, ¿quién les había dado la sabiduría para llegar a establecer la sana doctrina, hermano? El Espíritu Santo. No imponeros ninguna carga más que estas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Ya vieron la carta que les enviaron, hermano? Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Habiéndola leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¿Tú te hubieras regocijado, hermano, de que no te circunciden? Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, hermano. Luego dice ahí, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de ¿qué, hermano? De palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Regresaron a Jerusalén. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. A ver, ¿quién se quedó ya ahí en Antioquía, hermano? ¿Por qué es importante que sepas que Silas se quedó ahí en Antioquía? Porque va a ser el próximo compañero del apóstol Pablo para su segundo viaje misionero. ¿Sí estamos o no? Bueno, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. A ver, ¿dónde se quedó Pablo y Bernabé? En su iglesia en Antioquía. ¿Qué estaban haciendo? Discipulando a la iglesia. A ver, ¿qué se tiene que hacer con la iglesia, hermano? Discipularla, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. A ti ya se te instruyó, no te dejes engañar, no le tienes que aumentar a la gracia ni a la fe. Sola gracia, sola fe. Y somos salvos por Cristo solamente.